Bueno, yo voy a dar una versión bastante más optimista que la de Raúl. Sé que es fácil hacerla un poco más optimista, pero voy a empezar ¿por qué va a ser más optimista? Pues bueno, pues porque estoy totalmente convencido de que la época que estamos viviendo está a punto de saltar por los aires. Ya sé que esto no es lo más optimista que se puede decir, pero yo tengo la sensación, que yo creo que además empieza a ser compartida entre bastante gente, de que quizás la mejor manera de empezar a construir algo que muchos llevamos dentro, tanto sentimentalmente como históricamente, pues posiblemente sea empezar de verdad desde cero. O sea, la ponencia que se nos planteaba era la restauración del Estado Nacional. Yo aquí tengo una queja, que yo creo que la compartimos muchísimo, incluso gente del Partido Popular, le estoy viendo a Carlos, bueno, a Santiago Abascal, por supuesto, pero yo creo que todos tenemos la sensación de que los partidos han abandonado el liderazgo del discurso. Yo tengo toda la sensación, y aquí ya hablo al Partido Socialista, se le ha acabado el discurso por un motivo obvio. El socialismo ha llegado al colapso de su capacidad porque no tiene una capacidad de desarrollo real. Llega a un momento en el cual su incapacidad para producir el incentivo del trabajo de la gente acaba destruyendo su propia estructura económica y acaba destruyendo su propia esencia. En el caso del Partido Popular, a mí es lo que me llama la atención. El Partido Popular se supone que encardina determinados movimientos que al revés. O sea, tú perseguir la riqueza y el desarrollo de la gente es difícil que llegue a saturarse porque siempre podrás perseguir más. Y por lo tanto el abandono de discurso que vemos yo se lo imputo personalmente a ellos. Han sido ellos, desde el Partido Popular, los que han abandonado ese liderazgo de ideas. Pero esto tiene una cosa buena. Cuando lo abandonan unos, lo toman otros. Y eso yo creo que en España es precisamente el momento en el cual, después de esta explosión, que va a ser una explosión económica, esa reconstrucción del discurso va a venir de un sentimiento que tiene que nacer, que ya están haciendo, que está a lo mejor en una situación más abstracta y más ambigua, pero que existe yo creo que en todos los españoles. Al final hay un libro que yo no les voy a recomendar que lo lean porque no quiero que me culpen luego de sus pesadillas. No está hecho por uno de los escolares, está hecho por los dos, por Arsenio y por Ignacio Escolar, con lo cual doblemente letal. Si uno es capaz de confundir a media España, los dos ni les cuento. Bueno, el libro se llama La España inventada, lo sacaron hace un año. Si ustedes lo leen se darán cuenta de todo el discurso que se nos ha estado intentando inyectar y que por mucho que lo intenten, todos sentimos algo que cuando juega un partido la selección española, que no la roja, cuando juega un partido la selección española, enseguida nos salen las ganas de apoyarlo, ya sea en Cataluña, ya sea en Valencia, ya sea en el País Vasco, por mucho que salga un irresponsable de Bildu, y todo el mundo acaba teniendo un sentimiento nacional. Por lo tanto, esta España no es inventada, y desde luego si está inventada, qué bien inventada está, porque desde luego han conseguido que cuajen todos los corazones de la infinidad de los españoles. Entonces, a partir de ahí, yo estoy convencido de que después de esa explosión de unos partidos que han demostrado no ser capaces de liderar ese mensaje, y ahora voy a explicar por qué, va a venir una especie de recreación, una especie de nacimiento de ese discurso desde una sociedad civil. Y yo creo que lo estamos viendo todos los días. O sea, nosotros, bueno, a los tres que estamos aquí, pues se nos llama la caverna, se nos llama de todo, ¿no? Pero bueno, a la Fundación de Naes no quiero ni contar lo que se le llama, porque casi es mejor no mencionarlo. Pero lo cierto es que existe, lo cierto es que cada vez tiene más influencia, lo cierto es que aparece en los medios, lo cierto es que a nosotros nos quitan un programa y vuelves con otro, te quitan de una radio y vuelves con otra. Y seguimos estando, aparece al final una especie de maldición de la cucaracha, que pase lo que pase, ahí sigue, ¿no? Bueno, pues conseguimos seguir. Y hay una explicación que creo que es bastante lógica. Consigues seguir porque hay audiencia. Consigues seguir porque resulta que el mensaje está calando. O sea, nosotros, bueno, yo lo veo sistemáticamente los índices de audiencia, que creo que lo único bueno que tienen es darte cuenta de cómo están calando determinados mensajes. Tú llevas a un determinado político que instaura o que mete en el programa su discurso de política pura y dura, sin una aclaración contundente, sin un posicionamiento, no va a ser que me llamen radical, sin un tal, y la audiencia se viene abajo. Llevas a una persona que da 4 ideas, pero las verdades del barquero, literalmente, pero que son 4 ideas contundentes, y dice, mira, yo no voy a aceptar que me tengan que llamar facha por el hecho de no pensar lo mismo, y ves cómo sube la audiencia. Yo no voy a aceptar que me digan que el tema de sacar una bandera o llevar una bandera en la solapa es una cuestión franquista, y ves cómo sube la audiencia. Dices, bueno, qué cosa, ¿no? Más curiosa. A lo mejor es porque la gente tiene ganas de escuchar ese mensaje. Es decir, que ese mensaje, nos digan lo que nos digan los de la España inventada, no es una invención. Ese es el mensaje que es real. Si determinados partidos han abandonado ese mensaje, no pasa absolutamente nada. Lo retomaremos otro. Entonces ahí es donde quiero unirlo con por qué va a explotar y por qué es muy posible que el momento en el cual se acabe esta estructura autonómica tiene que llegar. Amando de Miguel decía esta mañana, y tiene toda la razón, lo comparto plenamente, dice, es que aunque fuese sostenible,
el modelo autonómico puede no ser bueno y no lo es. Pero es que además de eso es que es insostenible. O sea, el modelo autonómico tiene un cáncer económico introducido en sí mismo, que es que la insolidaridad de una serie de comunidades autónomas lleva a un reparto de competencias. De hecho, si miramos el reparto de competencias en España es espectacular. Hasta los impuestos se han repartido prácticamente en equidad, 50-50, como si el Estado central tuviese que tratar de tú a tú, en igualdad de soberanía, a las comunidades autónomas. Dice, no, te reparto el 50% del IVA, te reparto el 50%, bueno, un poquito más en los especiales para que yo salga ganando, te reparto el 50% del IRPF. Dice, ¿por qué? ¿Por qué el 50%? El nivel de gasto prácticamente de las comunidades autónomas se está acercando al 50%, prácticamente lo mismo que el del Estado. Pero es que además, si se le suma la seguridad social al Estado, si le sumamos los ayuntamientos a las comunidades autónomas, ya sale también en equidad. ¡Qué bonito! ¡Qué perfecto! Siempre ganando un poco las comunidades autónomas. Resultado, si tú repartes todo en equidad, lo que no estás en ese momento es respetando la idoneidad de las competencias en cada sitio. O sea, la sanidad se gestionará de una manera, no de igual a igual entre comunidades y Estado, simplemente porque yo me haya puesto en la cabeza la idea de que tengo que ser tan soberano como tú. O sea, ese esquema no funciona, es un esquema político que no responde a ningún criterio funcional. Entonces, ese esquema va a saltar por los aires. Yo voy a dar una serie de datos simplemente para que nos hagamos una idea de en qué situación se encuentra en estos momentos económicamente España y el modelo autonómico, por supuesto, para que veamos si esto es aguantable, sostenible, que se dice ahora, o no es sostenible. En mayo de 2010 empezó una historieta, porque esto no es ni historia, es una historieta negra económica. En mayo de 2010 es cuando tenemos el colapso de la colocación de deuda en los mercados internacionales. España es el famoso susto que recibe el señor Zapatero y a partir de ahí empezamos a ver una serie de comportamientos. El Estado central es verdad que, bueno, por mucho que lo intentara el señor Zapatero, él a su escala empieza a intentar controlar el gasto. Se da cuenta de que la advertencia que viene de Europa va muy en serio y lo empieza a intentar controlar. Las comunidades autónomas reciben la misma advertencia. Son las responsables, junto con los ayuntamientos, de más del 50% del gasto. Y reciben la misma advertencia, porque lógicamente las dos cuentas se presentan conjuntamente ante Europa y son las cuentas del Reino de España. Si te chequean conjuntamente, los dos son responsables de ese control. Pero claro, lo que empieza a ocurrir a partir de ahí, desde mayo de 2010, es muy curioso. Lo primero que se observa es que la deuda total, lejos de bajar, sigue creciendo. En estos momentos prácticamente ronda los 150.000 millones de euros. Es decir, no se consigue controlar ni siquiera después de la advertencia que nos hace Bruselas. Hombre, la advertencia fue bastante fuerte. Tan fuerte como que el señor Zapatero, convencido de su ideario obrero, pues tuvo que tomar un montón de medidas que es verdad que para lo que era su ideario le resultaron duras. Pero lo cierto es que lo que empiezan a demostrar las comunidades autónomas, mucho más que los ayuntamientos, es que están totalmente desbocadas, que la capacidad de control sobre ellas no existe, es irreal. Y eso tiene una explicación muy clara que la voy a comentar luego. Desde el año 2010, que es cuando empieza esta historia, en mayo de 2010, hasta el año 2011 se ve la evolución del déficit de la Administración Central del Estado, baja del 5,72 al 5,10. Diríamos, no es una gran bajada, no, pero bueno, en terminología y a escala de lo que era el señor Zapatero, seguro que esto le debió parecer esquilmar las arcas públicas del Estado central. Pero vamos a las comunidades autónomas. Advertencia de bloqueo internacional, advertencia de colapso de la deuda, advertencia de que no os damos un duro en un momento en el que España, de cada 2 euros que gastaba, 1 era pedido internacionalmente. 2,94, déficit de las comunidades autónomas 2010. Cifra de 2011, 2,94. Espectacular. Gran recorte. De 2,94 a 2,94, recorte cero. Literalmente cero. ¿Cuál fue el movimiento de las comunidades autónomas? Ninguno. Es decir, capacidad de reacción del Gobierno central viéndose un colapso y viendo que tenía las elecciones a la vuelta de la esquina fue cero. O sea, la capacidad de respuesta de las comunidades autónomas al señor Zapatero fue literalmente cero. Cuando observamos qué ocurre al cierre de 2011, miramos cómo se ha alejado cada uno del objetivo que se le puso. Bueno, el incremento que había tenido de déficit a lo largo de todo el periodo computado en la crisis, en cuanto a desvío de las cifras objetivo que se marcaron a partir de esa advertencia de mayo de 2010, para el caso de la Administración Central del Estado fue del 12%. Para el caso de las comunidades autónomas, el alejamiento con respecto a lo que se les pidió fue del 65,3%. Es decir, volvemos a la vieja idea. ¿Pudo el Estado central hacer algo? Intenta frenarlo. ¿Pueden las comunidades autónomas o quieren las comunidades autónomas escuchar el mensaje que estaba llegando ya no desde Europa, sino directamente desde el propio presidente? En absoluto. O sea, el desvío con respecto al objetivo que se les marcó en aquel momento, en mayo de 2010, ha sido del 65,3% frente al 12% por parte de la Administración Central del Estado. Las cifras, si las vamos mirando, son espectaculares de déficit y luego además son muy llamativas, ¿no? Porque sobre un total, en estos momentos, bueno, a cierre de 2011 de 24.000 millones de déficit, casualmente, resulta que las más
desconectadas de un objetivo nacional, de construcción nacional, casualmente son las que habían conseguido las mayores cotas de déficit. Es el caso de Cataluña, que se fue prácticamente a 7.000 millones de déficit. Entonces, es obvio que ese descontrol se va multiplicando a medida que tú vas teniendo una mayor desconexión en cuanto a la construcción nacional, en cuanto al sentimiento de soportar un país, en cuanto al sentimiento de tener una única economía, se va disparando tu descontrol económico. En el año 2011, si analizamos lo que ha pasado con los gastos de las comunidades autónomas, vuelve a salir la misma idea. O no pueden o no quieren controlar ni siquiera en momentos de alta crisis la evolución de sus gastos. Los gastos corrientes, es decir, el gasto de funcionamiento, el gasto en coches, el gasto en tarjetas, el gasto en comidas, ni se tocó. O sea, en medio de la advertencia de nos estamos yendo literalmente a la quiebra, el gasto corriente no se tocó. Los gastos financieros se les encarece el endeudamiento y se dispararon un 33%. Los gastos en personal, los gastos de personal, ni se tocaron. Es decir, capacidad o deseo de reacción de las comunidades autónomas, cero. Si miramos la evolución durante toda la crisis de los déficits presupuestarios de las comunidades autónomas, durante toda la crisis, es decir, durante el tiempo en el que se estaban destruyendo entre 3 millones y 3,5 millones de puestos de trabajo en el sector privado, la evolución de las comunidades autónomas por año de déficit fue aproximadamente de un 2%. Es decir, sensibilidad con respecto a los ciudadanos, cero. O sea, fueron capaces de ir incrementando su déficit a lo largo de toda la crisis sin pestañear. Literalmente, bueno, una cosa era el problema de los ciudadanos, otra cosa era la realidad que vivían ellos. El déficit previsto para 2012 en estos momentos, por mucho que diga el señor Montoro que van a cumplir y que lo tienen controlado, los organismos privados, FEDEA y demás, están diciendo que están desbocados aproximadamente en torno a un punto con respecto al objetivo. Y desde luego hablan de que cerrarían con déficits superiores a 20.000 millones. 20.000 millones, para que nos hagamos una idea, viene a ser aproximadamente, según las estimaciones, 2,5 veces la subida del IVA que nos acaban de aplicar. En caso de que se cumpliesen estas cifras, vayan haciéndose una idea. Necesitaríamos 1,5 veces más de subida de IVA como la que nos acaban de anunciar para poder cubrir su agujero. Y la deuda, la evolución de la deuda que han mostrado a lo largo de la crisis nos vuelve a revelar exactamente la misma radiografía. Por un lado van los ciudadanos, por otro lado van las comunidades autónomas. Hay casos, la evolución media ha sido, a lo largo de todo el periodo de crisis, 2008-2011, pasar de 72.000 millones de deuda a nada más y nada menos que 145.117 millones. Es decir, han duplicado la deuda que tenían acumulada. Hay casos que ya son espectaculares. O sea, el caso de Cataluña ha pasado de 20.825 millones a 42.000 millones de euros durante el periodo más soberanista, separatista, etcétera, que ha tenido. Bueno, lo pagarán, bueno, iba a decir que lo pagarán ellos, por desgracia, gracias al nuevo plan de creación de un fondo lo vamos a pagar todos. Con lo cual, pues bueno, ellos serán soberanistas y separatistas con respecto a sus intereses, nosotros seremos solidarios a la hora de pagar su agujero. Y último dato, la evolución de los empleados públicos en comunidades autónomas, que es muy llamativo, no ha dejado de crecer, por supuesto, durante la crisis les ha importado muy poco la situación que había de falta de fondos, y hay una cosa muy llamativa. El último traspaso serio de competencias, no invención de traspaso, porque ya no había competencias que traspasar, que fue con la creación de los estatutos, estos de segunda generación que le llaman, con el Estatuto Catalán. El último traspaso serio de competencias, que fue en el año 2002, provocó un incremento clarísimo del número de empleados públicos que tenían estas comunidades autónomas. Y se puede decir, bueno, en aquel momento a lo mejor tenía algún sentido. Pasaron aproximadamente de 900.000 a 1.100.000. Desde ese traspaso no han dejado de incrementar el número de empleados públicos. Y bueno, ¿cuál es el motivo? Si no han tenido nuevas competencias, ¿cuál es el motivo? Bueno, pues el motivo es que ellos no tienen ninguna ligazón con el control del déficit y con el control presupuestario. Y ahí es donde voy a las causas de qué es lo que está ocurriendo con toda esta historia. Y yo creo que la causa es muy clara. O sea, la forma de traspasar ingresos, la forma de traspasar competencias a las comunidades autónomas ha generado un esquema en el cual el incentivo máximo que tiene el político autonómico es el del gasto para poder ofertar un estado de bienestar a su población. Sabedor de que en última instancia ese estado de bienestar que es el suyo lo paga todo el resto de comunidades autónomas. O sea, no puede haber, a menos que exista un sentimiento real de unidad con respecto al resto de comunidades autónomas, no va a haber ningún freno a que un político autonómico, sabedor de que comparte, y lo acaba de demostrar el propio Partido Popular con la creación de este fondo de 18.000 millones de euros, sabedor de que si él se excede en el gasto,
él no va a tener problemas. O mejor dicho, los tendrá, pero a largo plazo. Pero bueno, pedirle a un político que tenga una visión a largo plazo a lo mejor es algo excesivo. Él lo primero que va a saber es que posiblemente las próximas elecciones las gana, porque acaba de ofertar una cama por habitación de hospital, con una televisión, con un servicio perfecto y con un menú extraordinario. Eso sí, como se repartirá el exceso de su gasto entre el resto de territorios, a él le va a tocar mucho menos gasto, mucho menos coste que el beneficio que obtienen sus ciudadanos. Resultado, él va a obtener un rédito electoral, los demás vamos a obtener un problema económico. Claro, esto estaría muy bien si fuese 1 contra 16. El problema es cuando los 17 lo hacen a la vez. Claro, que yo derroche pensando que lo van a pagar los 16 y que los 16 restantes derrochen pensando que lo voy a pagar yo, te lleva a la quiebra sí o sí, que es la situación en la que nos encontramos. Por eso digo yo que yo tengo la sensación, y te respondo ahí a lo que decía Mando, de que realmente es insostenible. O sea, hemos llegado a un momento en el que la deuda, en nada, desde 2008 hasta 2011 se ha multiplicado por 2. Hemos pasado de 70 y pico mil millones a 150.000 millones. La capacidad de colocación en estos momentos de la deuda autonómica es cero. Bueno, cero, o se la cuantifico en puntos básicos. Si España tiene una prima de riesgo de 500, 540 puntos básicos con respecto al bono alemán, por ejemplo, la colocación, que lo necesitan ahora, de los vencimientos de los bonos patrióticos, que tiene narices el nombre, catalanes, para conseguir renovarlos, les están pidiendo 500 puntos básicos adicionales sobre los 530, 540 de España. Es decir, tendrían que conseguir algún iluso inversor al que regalar nada más y nada menos que el 12% para colocar su deuda. Eso es imposible, es literalmente imposible. Vamos, de hecho, se habla de que es imposible por encima de un 7 o un 8%. Bueno, pues Cataluña o Valencia, me da lo mismo, cualquiera de ellos necesitaría pagar aproximadamente un 12% de interés para conseguir la financiación para sus bonos. Ese, de hecho, es el motivo por el que habrán visto que el debate famoso de los hispabonos se ha zanjado. ¿Iban a salir hispabonos? ¿No iban a salir? No, se ha cancelado por una cosa tan sencilla como que es imposible colocarlos. Entonces, cuando es imposible conseguir dinero para seguir financiando tu creación de mini-estados, lo que ocurre es que tu creación de mini-estados se colapsa. Es por eso, por lo que yo considero que en estos momentos ha llegado el punto en el cual es inviable. ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora? Bueno, pues yo creo que una cosa muy sencilla. Ante el abandono, y vuelvo al inicio de la intervención, ante el abandono que han hecho los partidos políticos de liderar un discurso, ante el abandono de su deseo de solucionar este problema, pero ante la evidencia de que el sistema autonómico va a ser insostenible porque ha llegado a un colapso real de su capacidad económica, lo lógico es que salte por los aires. Y es ahí donde yo considero que, abandonado y desprestigiado el discurso de determinados partidos, tendrá que surgir, o dentro de ellos o fuera de ellos, a mí eso ya es una cuestión que ya veremos por dónde acaba saliendo, pero tendrá que acabar surgiendo un nuevo ideario y la construcción de un nuevo mensaje que restaure un Estado nacional. ¿Porque todos queramos ser don Pelayo? Pues no. Por una cosa tan sencilla y lógica como que lo que han demostrado esta partición en mini-estados es que rompe todas las economías de escala, rompe toda la capacidad de utilización de criterios económicos lógicos en la construcción de un Estado y rompe el beneficio de la población. O sea, en estos momentos estar navegando en la dirección de construir mini-estados lo que está haciendo es imposible para España salir de la crisis. Y esto, bueno, pues el señor Rajoy decidirá que sale del debate. Por mucho que el señor Rajoy se empeñe, no va a conseguir sacarlo del debate. Porque es imposible construir en estos momentos una vía de salida a la crisis española sin solucionar el problema autonómico. O sea, aquí ha ocurrido una cosa muy sencilla, además yo creo que ahora lo estamos observando todos. El Estado traspasa educación, sanidad y servicios sociales a las comunidades autónomas. Eso significa que las comunidades autónomas se han hecho con el 70% de la factura de gasto imprescindible, por decirlo de alguna manera, descontando el tema financiero, de todo el gasto de funcionamiento de lo que es el estado del bienestar. En estos momentos las comunidades autónomas es obvio y ya han dejado constancia de que no están dispuestos a recortarlo. En todo caso recorto no sé qué, en todo caso recorto 4 funcionarios, pero no están dispuestos a tocar la base del estado del bienestar. Y lo que le pasa al Gobierno central es que tampoco quiere recuperarlo en la situación de quiebra en la que se encuentra. Entonces, el Gobierno central en estos momentos no es que se haya convertido en el mayor autonomista de la historia. Yo estoy convencido de que Rajoy no lo es, igual que no es centralista. Yo creo que no es ninguna de las dos. Pero la historia es muy sencilla. Yo no voy a aceptar ahora asumir el papel del gran recortador. Yo no voy a ser el que recupere tus competencias para quedar yo como el político que recortó la sanidad, la educación y los servicios sociales. Es decir, hemos construido un esquema perfecto de irresponsabilidad política. El presidente autonómico no quiere recortarlo porque sabe que en última instancia le va a tener que rescatar el Gobierno central, como ha demostrado hace nada, con la emisión de este nuevo fondo de 18.000 millones, y a su vez el político nacional no quiere recuperarlo porque dice, no, para el carro, si tú tienes quebrado tu sistema, soluciónalo tú, desgástate tú, porque yo no quiero esta historia en mi patio. Y nos encontramos en ese momento.
Resultado, yo no veo en estos momentos a los partidos políticos por la labor de hacer un discurso ideológico de responsabilidad, de fuerza, de decir, no, yo recupero las competencias, aplico el 155, aplico lo que haga falta, yo soluciono este problema. Y si me tengo que inmolar, pues me inmolo en la labor, me da lo mismo. Yo no les veo en esa tesitura. Por lo tanto, la sensación que yo tengo es la de que ha llegado el momento en el cual, literalmente, estos mini-estados, esta construcción de un Estado autonómico, puede haber llegado a su fin. Yo no sé, en términos económicos, yo no sé cuánto puede tardar. O sea, el hecho de que algo llegue a su fin, cuando mezclamos estructuras administrativas con intervenciones internacionales, que es la situación en la que se encuentra en estos momentos España, con un problema político enquistado en una Constitución, yo no sé muy bien cuánto tiempo puede tardar en solucionarse. Lo que sí que es evidente es que es inviable. Entonces, a partir de ese momento, yo considero que, lógicamente, eso tendrá que dar paso a una nueva construcción nacional y que va a ser inevitable, y yo tengo la sensación de que lo vamos a ver todos. Entonces, yo ahí lo único que le pediría a determinados partidos es que cojan el testigo y empiecen ellos con esa labor. Porque si no lo cogen determinados partidos, es posible que surjan partidos por determinados extremos que ninguno los queremos. Y eso podría ser una sensación muy grave. Pero bueno, llegado ese momento, lo que sí que yo considero que es importantísimo es que todos, nosotros como medios de comunicación, las fundaciones como creadores de opinión, sigamos manteniendo la línea que estamos manteniendo. Cuanto más se nos diga hay que sacar del debate el debate autonómico, no, más meterlo, o sea, meterlo pero hasta el fondo, porque es la única manera de conseguir que a nadie se le olvide qué es lo que ha estado pasando con estas comunidades autónomas. O sea, no se puede repetir una estructura, porque yo estoy convencido de que va a saltar por los aires, y permitir que en ese momento se cree un sistema dirigido desde determinadas áreas ideológicas hacia otra cuestión que no sea el bien de los ciudadanos. Y no se puede permitir que se repitan esquemas de irresponsabilidad fiscal. Y no se puede permitir que se repartan los ingresos tributarios simplemente por cuestiones de yo quiero el 50 y tú el 50. Y no se puede repartir el gasto por yo quiero el 50 y tú el 50. No, se tienen que repartir por criterios de idoneidad, por criterios de eficacia y por criterios de respeto hacia los ciudadanos. Ahora, yo tengo la sensación de que ese momento puede estar bastante cercano a llegar, porque si se miran las cifras, la realidad es que es literalmente insostenible el tema.